Ser podcast. Hora 25. Marina Fernández. 10 de la noche, 9 en Canarias. Javier Márquez, buenas noches. Hola, buenas noches. Periodista de Radio Sevilla. Creo que hoy nos toca asumir que en la ciudad no hay mucha gente escuchándonos, ¿no? Bueno, alguno habrá. Llevamos desde el domingo de Ramos contando cofradías en Sevilla y algunos vemos por las calles con el pinganillo puesto en la oreja, siguiendo las narraciones y escuchando los detalles que le podemos llevar a través de la radio. Esos detalles sí, pero no sé si en los que vamos a entrar nosotros más adelante. No ha terminado el Jueves Santo, ni mucho menos, y tenemos por delante, Javier, la madrugada. Sí, el Jueves Santo de hecho está ahora mismo en el punto álgido, de hecho está llegando ahora mismo al lugar donde nos encontramos, aquí en la Plaza de la Campana, en el inicio del recorrido oficial por el que hacen todas las hermandades, el Nazareno de Pasión, una obra cumbre de la Semana Santa sevillana, obra de Martínez Montañés, que cierra la jornada del Jueves Santo. Han sido 7 cofradías las que han pasado por aquí, esta es la última, 1.700 nazarenos, pero que son el preludio sin solución de continuidad, porque hasta la 1:30 de la madrugada van a estar regresando a sus templos y a esa hora ya habrá comenzado la madrugada. Una noche muy especial con 6 hermandades, con el Silencio, el Gran Poder, la Macarena, el Calvario, la Esperanza de Triana y los Gitanos. 12.000 nazarenos aproximadamente que van a hacer estación de penitencia esta noche, 4.000 agentes de la policía. Nunca se ha alcanzado una cifra parecida para mantener la seguridad y la normalidad en una noche donde se espera alrededor de 1 millón de personas por las calles de la ciudad, y con la trascendencia y la emotividad que tiene para Sevilla, pues una de las noches más especiales del año. 1 millón de personas, esto es un llenazo total. Javier, tú que llevas unas cuantas Semanas Santas ya a los micrófonos de Radio Sevilla, ¿cómo ves la ciudad? Pues es lo habitual en esta época del año. Hemos entrevistado a la retransmisión de esta tarde en Radio Sevilla a nivel local al alcalde de la ciudad y nos hablaba de una ocupación hotelera entre el 90 y el 95% en estos días grandes, desde hoy Jueves Santo hasta el próximo domingo en la ciudad. Recordemos que además el domingo empieza la temporada taurina de la Feria de Abril de Sevilla, con lo cual son muchísimas las personas que desde fuera vienen de la provincia, donde no hay otras cofradías en la jornada de esta noche, y los mismos sevillanos que nos echamos a la calle. Bueno, pues son muchísimas las personas que se van a concentrar en carrera oficial y por las calles de la ciudad, pero son muchas horas de trabajo también las que llevan los dispositivos municipales y nos garantizan. Y los que compañeros todo de está bajo Radio control. Sevilla, Javier. Sí, bueno, nosotros casi 14 horas diarias contando procesiones, que son muchísimas, y lo que nos queda, porque además este año hay una salvedad, y es que se cumple una efeméride de la reconquista de Sevilla por parte del rey San Fernando, y por ese motivo el próximo sábado va a haber un Santo Entierro grande con 15 pasos, por ejemplo esta del Señor de Pasión, que está ahora mismo ante nosotros, que volverá a salir el próximo sábado, y se va a hacer el relato de la Pasión a través de esos pasos que van a salir el próximo sábado. Así que nos queda todavía muchas horas por delante, pero realmente las disfrutamos porque sabemos que alguien allí al otro lado, pues en un hospital, con una dolencia, nuestro compañero Paco García, que es un habitual de nuestras retransmisiones, se puso malo ayer y hoy nos estaba escuchando desde su casa. Bueno, pues mira, simplemente con que a una de las personas que nos escucha le sirva que nosotros le llevemos la Semana Santa a su casa, pues nos damos por premiados. Pues un abrazo para Paco. Javier Márquez, Radio Sevilla. Disfrutar de esta noche, una de las más largas y especiales del año en Sevilla. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Es Jueves Santo, jueves de análisis en Hora 25. En la cadena Ser. Hora 25. Marina Fernández. Tenemos muchos asuntos que abordar, muchos asuntos sobre la mesa del análisis después de 2 días de parón por la Copa del Rey, y vamos a comentarlos con Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. Conmigo en Madrid, el escritor Daniel Bernabé. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. Y otro Daniel Fuentes, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marina. Antes de nada, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Día de intensa actividad diplomática en China. Con la guerra de Ucrania de fondo, Xi Jinping se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y con Emmanuel Macron, el presidente francés. Ahora mismo lo ampliamos. Antes, ahí en Francia,
Nuevo día de protestas y ya van 11 contra la reforma de las pensiones. Aunque ha salido menos gente a la calle que otras veces, 570.000 personas en todo el país, ha vuelto a haber disturbios en ciudades como París o Lyon, con más de un centenar de detenidos. En Italia, los médicos han confirmado esta tarde que el ex primer ministro Silvio Berlusconi tiene leucemia, le están dando quimioterapia mientras sigue ingresado en la UCI. Y aquí en España, Esquerra y Bildu han presentado enmiendas a la reforma de la ley del solo sí es sí que propone el PSOE y que está tramitándose en el Congreso. También plantean cambiar la ley para subir penas, aunque con una fórmula distinta. En vez de un subtipo más grave de delito cuando haya violencia y una agresión sexual, como proponen los socialistas, Bildu y Esquerra plantean que se considere un agravante. En Israel, el primer ministro Netanyahu acaba de dar un discurso por televisión prometiendo que los enemigos del país pagarán, que les van a golpear, ha dicho, tras la treintena de cohetes disparados hoy contra Israel desde el Líbano. 2 personas han resultado heridas y nadie lo ha reivindicado, pero Israel acusa a milicias palestinas. Y terminamos con 2 noticias científicas. La primera, en China, investigadores de ese país han embarazado a 3 monas implantándoles unas estructuras parecidas a embriones. El objetivo no es la reproducción, sino estudiar a fondo cómo son las primeras semanas de desarrollo fetal. Y la segunda nos pilla más cerca. Un mechón de pelo rescatado en una cueva de Menorca ha demostrado que ya se tomaban drogas en Europa hace 3.000 años. Los investigadores han detectado en ese mechón el componente principal de la burundanga, del MDMA y del éxtasis. Gracias, Isabel. Y el día del adiós al exministro del PP, Josep Piqué, un político del que todos destacan hoy su inteligencia y su capacidad para el diálogo. Ha muerto a los 68 años en Madrid, donde mañana se va a abrir la capilla ardiente. David Junquera. Dice del Pedro Sánchez, nos deja un servidor público, un hombre comprometido con la sociedad civil y siempre dispuesto al diálogo. Dice del Feijóo, perdemos a un excelente profesional, siempre dispuesto a ayudar a su país, un catalán de cepa, gran español y mejor amigo. Y lo cierto es que buena parte del arco político destaca el talante, la inteligencia y la humildad de Josep Piqué, un combo de virtudes que sedujeron a Aznar allá por los 90. Le ama a usted profundamente, ¿eh? Bueno, yo creo que hay un sentimiento de afecto que desde luego es mutuo y compartido. ¿Algo habrá hecho usted para merecerlo? Vamos fundamentalmente a intentar trabajar lo mejor posible y hacerlo con lealtad y con honestidad. Empezó su andadura como titular de Industria, donde fue el protagonista de privatizaciones como las de Telefónica, Iberia o Repsol. Por aquel entonces no tenía carné del PP, pero Génova apretaba para que se lo hiciera. Hay cuestiones políticas que también le afectan. Por ejemplo, ¿cuándo entrará usted en el Partido Popular? ¿En el próximo Congreso? No se puede ir usted. Eso es algo que no está decidido, ¿no? Terminó afiliado y luego pasó por Asuntos Exteriores, Ciencia y Tecnología, con un tiempo como portavoz del gobierno. Y después a la política catalana. La situación de debilidad de España ha sido utilizada de manera completamente desleal y egoísta por parte de todos aquellos que quieren romper nuestra cohesión territorial. Se buscaba con su talante y estilo sobrio pegarle un bocado al pastel electoral de CiU, pero los resultados nunca fueron los esperados y en 2007 Piqué dijo basta. Aparcó la política y volvió a embarcarse en el mundo de los negocios. Prestó servicio en empresas como Vueling, OHL, SEAT y otras grandes. Hace unos días Feijóo consiguió convencerle de que integrara el equipo económico de la nueva fundación del PP. A pesar de que la enfermedad apretaba, Piqué seguía muy activo. Tenía 68 años y esta misma semana continuaba haciendo publicaciones sobre política internacional, otra de sus grandes pasiones. Lola, una muerte inesperada, la de este referente del PP y del PP en Cataluña. Bueno, hacía tiempo que estaba enfermo, pero bueno, es algo que nunca te esperas, ¿no? A ver, yo conocí a Piqué como ministro y como presidente del Partido Popular de Cataluña. La verdad es que los elogios son merecidos. Fue un grandísimo político, yo creo que el mejor portavoz que ha tenido un gobierno en los últimos años. Buen analista, dialogante, personalmente exquisito. O sea, recuerdo, yo creo que a pesar del éxito que tuvo en la política y en los negocios también, creo que es una persona que no perdió de vista sus orígenes. Recuerdo haber ido a casa de sus padres, bueno, pues para hacer un perfil de él y para el diario, y sus padres pues vivían en un pequeño piso en Vilanova, y ya veías que aquello era una familia, ¿no? Unos orígenes humildes, y que él fue creciéndose y haciéndose a sí mismo, ¿no? Sin duda, ojalá hubiera más políticos de este calibre, ¿no? Fuentes, lo acababa de recuperar el PP, nos contaba Junquera, como asesor económico de su fundación.
Sí, bueno, ha sido un referente. La verdad es que ha tocado a muchos palos. Yo creo que destacaría de él, sobre todo, que es una persona que pensaba, ¿no? Pensar es importante. A veces pensamos que la política es solo la confrontación y la parte más mediática de los primeros perfiles, pero es absolutamente imprescindible tener cabezas que piensen y que además respeten las formas y la aproximación de diálogo, ¿no? Él tenía muy buena nota en estas dos virtudes, ¿no? Pensar y el talento, la forma, el talante, ¿no? Bueno, una pena, jovencísimo, ¿no? 68 años, la verdad es que, bueno, no sé, yo creo que tenía todavía mucho que dar al pensamiento liberal o socioliberal o conservador incluso del Partido Popular. Pensar y hacer pensar también a los adversarios o a los contrarios, que es lo que hoy destacan algunos de los que hacen o firman perfiles de Josep Piqué Bernabé. Sí, todos están destacando el talante conciliador, ¿no? Piqué tuvo un papel destacado, por ejemplo, en aquella ponencia del patriotismo constitucional de principios de los 2000. Se le eligió, digamos, como la parte más aperturista del PP para que lo redactara, fíjate, junto a María San Gil, ¿no? Luego también tuvo un papel destacado en la negociación del estatuto, en el que intentó infructuosamente que el PP no lo enfrentara de la manera en que lo hizo, ¿no? Sin duda alguna, al final, cuando alguien se va de esta manera, supongo que lo mejor que se puede decir es que estuvo dado al diálogo, ¿no? Pues con este recuerdo, Josep Piqué, hacemos una pausa y abrimos ya así el tiempo del análisis en Hora 25, mirando a China, donde están puestas las esperanzas de la Unión Europea para un posible final de la guerra de Ucrania. Hora 25, con Marina Fernández. Esperamos que China juegue su papel, promueva una paz justa que respete la soberanía de Ucrania y haga volver a Rusia a la razón, a la cordura y a todos de vuelta a la mesa de negociaciones. Son los mensajes que la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y el presidente francés, Macron, han trasladado a Xi Jinping en sendas reuniones hoy en Pekín. El presidente chino, mucho más medido, siempre se ha comprometido a facilitar las conversaciones de paz y hasta ha dejado la puerta abierta a futuras conversaciones con Zelensky. El caso es que la Unión Europea, sus líderes, la presidenta de la Comisión, elevan la presión sobre China, socio preferente de Putin, y que consideran la piedra angular para avanzar en una solución a la guerra de Ucrania. Victoria García. Recibió Xi Jinping a Macron con toda la fanfarria de jefe de Estado a jefe de Estado, marcha militar, honores y este mensaje. Su visita dará un nuevo impulso y vitalidad a las relaciones entre China y Europa. Xi Jinping ha tenido una apretada agenda internacional hoy, pero ha aguantado estoico, sin mover una ceja durante las casi 2 horas que ha durado el encuentro con el presidente francés. Solo se le vio mover la comisura de la boca en un atisbo de sonrisa cuando Macron le dijo esto. Sé que puedo contar contigo y con China para que devuelva la cordura a Rusia. Porque Ucrania, además de las relaciones comerciales, ha sido el gran asunto sobre la mesa. Xi Jinping dice estar por la labor de realizar un papel de mediador, negociador y pacificador. Ursula von der Leyen, de hecho, desveló que le había respondido el presidente chino. Muy sorprendida me quedé cuando le dije que tenía que reunirse con Zelensky y me dijo que sí, que se reuniría con él en el momento y en el lugar adecuados. Queda patente el papel de China en el plano diplomático internacional. Ahora mismo ya no es Washington el eje, sino Pekín. Son los que tienen línea directa con Putin, influencia y capacidad. A cambio de todo esto, Pekín también tenía sus demandas, que Occidente deje de interferir con Taiwán. Ha hablado Macron, Bernabé, de devolver a Rusia a la cordura, a la razón. Desde luego, si tal cosa es posible, el papel de China va a ser fundamental. Sí, sin duda. Vamos a ver, China es un país que hay que observar con especial interés, no solo por la posición predominante que va ocupando en diferentes esferas económicas, políticas, geopolíticas del mundo, sino porque la forma que tiene de encarar los conflictos es relativamente diferente a lo que estamos acostumbrados desde Occidente, ¿no? La revista teórica del Comité Central del Partido Comunista Chino, ¿no? QC, hay que leer de vez en cuando para ver exactamente qué es, cómo están respirando, es donde publican la mayoría de discursos de Xi Jinping. Ellos insisten mucho en un concepto, que es un concepto además que mezcla, ellos han recuperado, ¿no?
partes del pensamiento tradicional chino para conjugarlos, ¿no?, con su pensamiento marxista adaptado a las características chinas, que es como ellos lo definen, ¿no? Entonces, uno de los principios que ellos enuncian mucho es el ganar-ganar. Ellos intentan plantear los conflictos, y creo que esto va más allá incluso de la cuestión de imagen o diplomática, que algo hay, ¿no? Pero ellos intentan plantear los conflictos de una manera en que China, cuando puede obtener un beneficio y el de enfrente, bien sea rival o bien sea aliado, también puede obtener un beneficio, prefieren hacerlo así porque entienden que el conflicto a la larga desestabiliza y crea problemas. Que la derrota puede generar problemas. Efectivamente. Esto es algo que con un cierto éxito están aplicando en África, están aplicando en Latinoamérica, donde su influencia ha crecido exponencialmente en los últimos años, y realmente pues tiene importancia en Rusia porque el papel especialmente cercano de estas dos potencias hace que, por ejemplo, pues el pasado 20 de marzo un artículo publicó Xi Jinping respecto a la relación especial fraternal entre Rusia y China fuera publicada en casi todos los medios rusos. O sea, estamos hablando de que si ahora hay alguien que tiene desde fuera de Rusia capacidad de influencia, es China. Conjugando estos dos factores, habrá que ver exactamente hasta dónde se puede llegar. Claro, ¿cuál es el factor? Porque aquí el ganar-ganar es complicado. Es complicado, pero China tiene un factor diferencial, que Rusia es precisamente... es su socio, Ucrania defiende su integridad territorial. Su integridad territorial, que es justo lo que China defiende precisamente por la cuestión que ha visitado al final del reportaje de Taiwán. Ahí está el punto donde China... la contrapartida. Efectivamente. Ellos por eso lo de la integridad territorial lo llevan especialmente como una cuestión de primer orden, porque ellos siempre reclaman que Taiwán, aun no siendo, digamos, parte de su China, es China, y por tanto eso hay que respetarlo, ¿no? Entonces ahí están esos factores en juego. Lola, 1 año y un mes después de la invasión, la Unión Europea... a la vista está redoblando la presión para una solución a la guerra que tiene una factura. Josep Borrell va la semana que viene. Vamos a visita por semana. Primero la del presidente Sánchez, hoy Macron y von der Leyen. La semana que viene Borrell está trabajando intensamente ahora la Unión Europea en esto. Sí, a ver, yo creo que lo más positivo de todo esto es que aunque todo esté muy verde, no creo que estemos en puertas de abrir ya una negociación de paz, pero sí que es verdad que se empieza a hablar de ello, ¿no? Y eso pues siempre es un paso adelante. Tardará, supongo, en fructificar, pero se empieza a hablar de posibilidades de paz. Hoy ha habido un portavoz de Kiev que ha comentado, bueno, por primera vez ha hablado de soluciones diplomáticas una vez se alcance, decía, si se alcanza militarmente la frontera administrativa con Crimea, pues a partir de ahí sí que podemos hablar de soluciones diplomáticas, de negociación, aunque sin renunciar a Crimea, pero ya son pequeños pasos, ¿no?, que se van dando en lo prediplomático, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que eso es interesante. China evidentemente va a buscar su beneficio, de momento ya está erigiéndose como potencia diplomática, ¿no? Potencia mediadora. Sí. Y por supuesto buscará algún tipo de provecho en el tema de Taiwán, que es lo que les preocupa, ¿no? Pero bueno, si se restablece un cierto equilibrio, también le interesa que también ha habido algún comentario de Xi Jinping hoy al respecto, que Europa pues no esté totalmente alineada solo con Estados Unidos, ¿no? También le interesa un poco meterse ahí como una cuña, ¿no? En la relación con Europa. Fuentes. Bueno, pues es la manifestación de que efectivamente China es un actor absolutamente polar, ¿no? Y lo va a seguir siendo en el futuro inmediato y en el medio plazo. Eso es una evidente. Yo me estoy preguntando ya desde hace tiempo, por supuesto, estoy con Lola, que oye, todo lo que sea empezar a hablar, ¿no?, de manera muy incipiente, pues de otras cosas que no sean exclusivamente el estado o el avance de la cuestión bélica, sino otros aspectos, sin generar ningún tipo de expectativas, porque a día de hoy no son reales, pues bienvenido sea. Pero yo me pregunto desde hace tiempo si no tenemos todavía, pienso en la opinión pública, en las opiniones públicas, las opiniones publicadas, sobre todo europeas,
un trabajo previo que hacer para que esa posibilidad de una mesa de negociación, cuando lleguen las condiciones, sea posible. Hablaba Bernabé del win-win chino. Yo, bueno, no es que yo lo diga, es que es la realidad, ¿no? Siempre que se habla de negociar, se habla de ceder. Y yo creo que Europa a día de hoy está en una posición en la que la palabra ceder no está en el vocabulario, ¿no? Y yo creo que mientras no estemos ambas partes implicadas en nuestras cabezas, en esa, ¿cómo diría?, en esa manera de pensar de que si vamos a negociar es porque algo nos tenemos que dejar en esa mesa de negociación, va a ser difícil avanzar, ¿no? Yo creo que esto es duro de aceptar, pero creo que habrá que hacerlo poco a poco y que es un transatlántico que tiene que girar, pero en una negociación en la que ambas partes no ceden, pues no tiene nunca ningún resultado, ¿no? Yo creo que todavía estamos muy lejos de entender qué se puede y qué no se puede ceder. Es interesante esto que dices, Daniel, porque hay que recordar el tiempo previo al conflicto bélico en sí mismo, ¿no? En la hora de la negociación hay que acordarnos que todo esto empieza por la ambición de integrar a Ucrania en la OTAN, la supuesta colocación de misiles en territorio ucraniano, y una situación que al final, fijaos que con el transcurso de la guerra ha quedado totalmente en un segundo plano, ¿no? Luego hay que tener en cuenta la guerra civil que vivía la propia Ucrania con sus territorios del este y la cuestión de Crimea, ¿no? Al final estos tres factores son los que a la hora de negociar, como dices, desde lo que pueda aportar la parte occidental, que evidentemente parece que es un bloque y así se comporta, es decir, Europa, UE más Estados Unidos, pero habría que intentar que la propia Unión Europea tuviera un papel cada vez más propio, ¿no? Con las dificultades que esto tiene, porque es así, pero Europa ha sufrido con especial intensidad las consecuencias, por ejemplo, económicas de esta guerra, comerciales de todo tipo, ¿no? En vano ocurre en lo que es su propio territorio continental, mientras que Estados Unidos está alejado y además ha tenido un acercamiento diferente, ¿no? a la crisis económica inflacionaria. Es decir, la UE tiene que, evidentemente va a estar donde va a estar en el bloque que va a estar en el bloque OTAN, pero tiene que poner encima de la mesa también parte de sus intereses. Es que la anexión la anexión rusa de Crimea es que nos remonta ya a 2014. Fuentes, ese cambio en la opinión pública del que hablas, ¿puede venir por la economía que comentaba ahora Bernabé, por el impacto económico de todo esto? Y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, avisaba de que la economía mundial tiene por delante por lo menos 5 años de bajo crecimiento. La verdad es que yo ese era el escenario que me temía el otoño pasado, pero lo pronostiqué tan mal como que no ocurrió siquiera, ¿no? Yo la verdad es que el verano pasado sí que me temía, digo, vamos a ver cómo pasamos el otoño y el invierno, porque si realmente las cosas se ponen difíciles en el tema energético, a lo mejor empezamos a ver división entre las opiniones públicas europeas, pues pensaba una división pues más rígida a lo mejor en los países literalmente fronterizos o del este de Europa y una posición más laxa de países del sur o mediterráneos. Bueno, al final no la hemos visto, sigue habiendo cierta unidad. Yo creo que en ese sentido la Unión Europea se está comportando bien. Yo diría que más allá de que el aspecto económico pueda ser el catalizador, yo creo que es una cuestión más de fondo, ¿no? Más de que desde el momento que pensemos en negociar, pues habrá que pensar qué se lleva a esa mesa de negociación. Y sería iluso y sería irrealista proponerles a las opiniones públicas que en esa mesa de negociación va a haber un win-win y que vamos a salir de ahí absolutamente indemnes sin ceder nada. Creo que eso no va a ocurrir y creo que estamos lejos de que esa sea la opinión aceptada mayoritariamente, ¿no? Que cuando se negocia, pues hay que tener claro hasta dónde se puede ceder y qué es lo que no se puede ceder. Y en cualquier caso, oye, si el estado realmente del debate actualmente es como decía Lola, ya hemos avanzado, porque hasta hace un mes de lo único que se hablaba era de aspectos exclusivamente bélicos y militares, ¿no? O sea que, bueno, pues pasito a pasito, vamos en la buena dirección, no sé. Lola, cierro contigo. No, a ver, lo que habrá que negociar al final, pues todos lo sabemos, ¿no? Va en la línea en lo que se refiere a Ucrania, territorios, y en lo que se refiere a la relación Rusia-Occidente, pues va a tener que ver pues con cómo se conforma el equilibrio, ¿no? Entre OTAN y
territorio de influencia de Rusia, ¿no? Eso es lo que se tendrá que reconfigurar de alguna forma. Pero claro, es que estamos muy lejos todavía de eso, ¿no? Tengo la sensación de que ya no es una cuestión solo de opiniones públicas, sino empezando por Ucrania, siguiendo por la propia Rusia, o sea, por Putin. En fin, todavía para que eso se decante hacia ahí se va a necesitar más tiempo, ¿eh? La OTAN, que esta semana con el ingreso de Finlandia ha duplicado su frontera terrestre con Rusia. Este viaje de Macron a Pekín coincide con la 11ª jornada ya de protestas en Francia contra la reforma de las pensiones que el gobierno ha aprobado allí por decreto. Movilizaciones que, si no han sido tan numerosas como en convocatorias anteriores, han vuelto a dejar bloqueos en torno a algunas ciudades, incendios, disturbios en París y en otros puntos, y más de un centenar de detenidos. Corresponsal de la SER, Vicens Batalla, buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. Los sindicatos, Vicens, en cualquier caso, están decididos a mantener el pulso. Hablan de crisis democrática. Sí, porque aunque haya bajado el número de manifestantes esta semana, esto es una especie de montaña rusa. Hay semanas con más manifestantes, otras con menos. Estamos hablando de 11 jornadas de movilización, y la verdad es que lo que sí que es verdad es que hay mucha regularidad, porque el frente sindical se mantiene unido y la opinión pública sigue estando en contra de este proyecto de ley, que está pendiente ahora de una serie de trámites para promulgarlo, ¿no? Además es una movilización extendida por toda Francia, es decir, en París hay mucha gente, pero hay mucha gente en ciudades como Lyon, donde lo he vivido hoy, 13.000 personas, más todavía que la semana pasada, y en ciudades más pequeñas, Perpiñán, habían 4.500 personas. Esta mañana el secretario general de la central reformista, el principal sindicato francés, la CFDT, Laurent Berger, ha vuelto a incidir en esto de la crisis democrática que dijo ayer al salir y dejar plantada a la primera ministra Elisabeth Borne, porque no hay intención del gobierno ni de Macron ni de poner en pausa esta ley. Él habla de crisis democrática y, curiosamente, hablabais de China. Macron, no directamente, pero su entorno ha dicho que no se puede hablar de crisis democrática, y hoy decía esto otra vez Laurent Berger. Qui constate qu'aujourd'hui il y a une forme de crise démocratique. Cette crise démocratique, c'est d'abord une défiance à l'égard de toutes les institutions. Ahora mismo comprobamos que hay una crisis democrática. Es algo que es un desafío a todas las instituciones. En ese momento, Berger matiza de que quizás la única institución que no está en crisis ahora mismo son los sindicatos, pero que en general él continúa diciendo que más que ser susceptible, ya se están enviando dardos, están jugando un duelo a distancia, Macron y Berger, que tenían que haber sido aliados para esta reforma de las pensiones. Más que ser susceptible, decía Berger, hay que estar inquieto por lo que pueda pasar en el país, porque es un tema de violencia y es un tema también de próximas citas electorales. Y estamos ante una semana, Vicens, a una semana, Vicens, de una fecha clave. El viernes que viene el Consejo Constitucional de Francia se va a pronunciar sobre esta reforma que eleva la edad de jubilación, recordamos, de los 62 a los 64 años, y que el Ejecutivo ha aprobado por decreto porque no tenía los apoyos parlamentarios suficientes. ¿Qué cabe esperar de esa decisión? Sí, vamos a explicar lo que es el Consejo Constitucional en Francia, que no es lo mismo que en España, porque no son magistrados, sino que son expolíticos. Y entre ellos son 9. El presidente es Laurent Fabius, que fue primer ministro socialista en los años 80, fue ministro de Economía luego en la época de Chirac, aunque fuera también con Jospin socialista, fue ministro de Exteriores con François Hollande, y también está otro ex primer ministro de derechas, Alain Juppé, con lo cual van a tener que tomar una decisión que es legal, sobre la legalidad de esta ley, pero evidentemente tomando en cuenta el momento político que hay ahora mismo, ¿no? Con lo cual, es decir, es bastante imprevisible lo que pueda pasar, y además es que se añade que tienen que tomar otra decisión más el viernes que viene, que es también una iniciativa de la izquierda, de los parlamentarios de izquierda, para hacer un referéndum de iniciativa ciudadana que necesita 4,8 millones de firmas, pero que se pueden llegar a conseguir en un tiempo determinado, y que se haría de aquí 9 meses, aunque el Consejo Constitucional validara el proyecto de ley de las pensiones. ¿Sí? Todavía quedaría la espada de Damocles para Macron, que en unos meses habría un referéndum, y este referéndum ya todo el mundo sabe cuál sería el resultado.
Vicens, y la pregunta ahora mismo es a quién está beneficiando políticamente todo esto. No sé si hay encuestas recientes y qué es lo que dicen. Sí, BFM TV, la televisión que todos seguimos para ver los disturbios en directo, sinceramente, ayer publicó una encuesta al cabo de más o menos un año de la reelección como presidente de Emmanuel Macron, y es preocupante, que es lo que decía también Laurent Berger en sus declaraciones. Es decir, quien está ganando en esta crisis democrática institucional es la extrema derecha. Marine Le Pen, que ha sido finalista 2 veces seguidas con Macron, no está haciendo nada, es decir, no se está mojando, no ha ido a ninguna manifestación. De hecho, la primera manifestación el 19 de enero estaba de visita en Senegal. En la Asamblea Nacional no es quien mete más la bronca, es más bien los insumisos de Mélenchon. Y eso sí, cuando hay violencia en la calle, ella también sale beneficiada. Esta encuesta lo que dice es que, aunque no se puede volver a producir porque Macron no se puede volver a presentar, si hubieran elecciones presidenciales ahora, Le Pen ya quedaría primera en la primera vuelta por delante de Macron, invirtiendo ya lo que pasó hace un año. Mélenchon no se beneficiaría, y en la segunda vuelta Le Pen ganaría con un 55% respecto a Macron con un 45%, porque pierde votos incluso de la gente que lo votaron. Y si hubiera una disolución de la Asamblea Nacional, que esto sí que puede pasar y que Macron tendrá que aplicar, quizás si no consiga aprobar más leyes en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, los insumisos más o menos se quedarían igual, la izquierda, la coalición de izquierda se quedaría más o menos igual, pero el Rassemblement Nacional, la agrupación nacional, si la extrema derecha, para entendernos, de Marine Le Pen, subiría a entre 150 y 175 diputados, y en cambio los partidos macronistas bajarían entre 130 y 155, con lo cual no hace falta esperar a las próximas elecciones presidenciales, se puede dar ya antes el escenario de una disolución de la Asamblea Nacional con un resultado todavía peor para Macron. Vicens Batalla, corresponsal de la SER en Francia. Gracias, buenas noches. Gracias, Marina. Fuentes, empiezo por ti. Bueno, pues mira, una puntualización que yo creo que es interesante sobre lo que pueda decir el Consejo Constitucional el 14 de abril. No tiene que pronunciarse sobre el conjunto, es decir, o además de pronunciarse sobre el conjunto, es que se pronuncia sobre el articulado. Por eso va a ser una decisión complicada, no es un sí o no, un adelante o atrás, ¿no? Entonces, bueno, veremos en qué queda. La verdad es que el problema de fondo de las pensiones en Francia es bastante complejo, y yo creo que la situación desde un punto de vista de finanzas públicas es extraordinariamente tensa, y algunos datos muy por encima. Es el país de la Unión Europea, no me atrevo a decir del mundo entero, porque a lo mejor patino, pero desde luego de la Unión Europea con mucha diferencia, que tiene mayores recursos, mayores ingresos sobre PIB. Pese a todo, tiene un déficit en el 5,1%, por encima del de España, y unas previsiones de deuda pública en el medio plazo crecientes. Y esto es excepcional. En el caso de España, por ejemplo, que tenemos una deuda pública comparable a la francesa, incluso ligeramente superior, nuestras proyecciones son de reducción. De hecho, ya venimos desde hace 2 años reduciendo la deuda pública. En Francia son de incremento. Por lo tanto, sí que hay una realidad, unas cuentas tensionadas, muy tensionadas. Y también es cierto que es que Francia en el pasado no ha hecho pues parte del trabajo que sí se ha ido haciendo en otros países, ¿no? En España, pues con todas nuestras quejas y nuestras protestas y nuestros disgustos y frustraciones, lo cierto es que recurrentemente retocamos el sistema, ¿no? 2011, 2013, 2023, y bueno, Francia se enfrenta ahora pues a toda una tarea que otros países pues han ido haciendo de manera más secuenciada, de una sola tacada. Y otra última precisión, un poquito más técnica, el debate no está tanto en los 2 años más de jubilación de 62 a 64, que eso es lo que copa los titulares. Es que es un poquito más fino, o sea, donde realmente les duele a los sindicatos es que se exigen 43 años cotizados para tener la pensión completa, 43 años cotizados. Y eso es lo que cuando uno echa cuentas dice, bueno, ¿a qué edad tengo que haber trabajado? Tengo que haber me integrado en el mercado laboral si a los 64 años debo tener 43 años de jubilación. Ese es donde está el problema. Políticamente, bueno, yo creo que probablemente a Macron le hayan fallado las formas. Creo que debería haber tratado de tender la mano al menos al partido, lo que es el equivalente al Partido Popular español, a los republicanos, de una manera pragmática. Con eso le llega para tener la mayoría absoluta en la Asamblea. El no haber intentado siquiera ese acercamiento, la verdad es que es difícil
explicar. No tiene una explicación sencilla, ¿no? Tampoco la tuvo al inicio de su primer quinquenio la supresión del impuesto a las grandes fortunas, que le costó, acordaros, la crisis de los chalecos amarillos, que se prolongó semanas y semanas y semanas, ¿no? Entonces, yo creo que existe un verdadero problema objetivo que Macron trata de solventar, no de manera caprichosa, sino de manera factual, pero también hay un problema de formas que, bueno, no hacen más que ahondar las brechas en la política y la sociología francesa que vienen de muy atrás. Bernabé. Yo creo que fíjate que la cuestión de la crisis democrática es interesante de analizar y de ver, ¿no? Porque cuando tenemos a un gobierno democráticamente elegido, con su mayoría parlamentaria, con su capacidad y legitimidad para llevar adelante las leyes, muchas veces nos encontramos con que estas leyes pueden despertar suspicacias en la gente, pueden despertar protestas, y normalmente se tiende a minusvalorar estas protestas, dejando que se acaben consumiendo por el tiempo, consumiendo por elementos ajenos que aportan violencia y, por tanto, quitándoles legitimidad y restando fuerza, gente que esté de acuerdo con ellas, ¿no? Y bueno, pretendiendo que el tiempo coloque todo en su sitio. Claro, el problema es que algunas veces te encuentras con situaciones como esta, que algo nos indica de Francia cuando vivió una crisis cercana como la que aludía Daniel con el tema de los chalecos amarillos. Estamos hablando que en menos si no me salen las cuentas, bueno, desde luego que en la última década ha tenido dos graves crisis de protestas muy prolongadas, con unos elementos de gran radicalidad y donde al final tú no puedes... Con el mismo presidente y donde no puedes pretender siempre que esto se acabe diluyendo, porque al final puede ocurrir efectivamente que la protesta se diluya, pero lo que no se diluye es la rabia y la frustración. Y esa rabia y esa frustración, ¿quién la capitaliza? La extrema derecha. Porque la extrema derecha en este caso no quiere mojarse en las protestas, puesto que una parte sustancial, entiendo, de sus votantes no las verán con simpatía, puesto que están conducidas por los sindicatos y de otra manera por la izquierda, pero por otro lado sabe que a la hora del voto un número apreciable seguro de manifestantes pueden elegirles como la manera, digamos, de desarticular el tablero político que ahora mismo existe en Francia. Y ahí está el problema de elección, que por cierto, siempre que se pone encima de la mesa, la elección es clara, es decir, ¿qué se prefiere? Medidas sociales, tener que ceder parte del pastel, hacer las reformas de acuerdo a que sean menos gravosas para la ciudadanía, o arriesgarnos a que llegue la extrema derecha. Siempre que está esto encima de la mesa, se opta por lo segundo. Lola, tengo que hacer una pausa porque se me echa encima el tiempo y a la vuelta te pido tu análisis de la situación en Francia. Hora 25. Marina Fernández. En este Jueves Santo de análisis con Lola García, Daniel Bernabé y Daniel Fuentes comentábamos las consecuencias políticas en Francia del pulso que mantienen el gobierno y los sindicatos por la reforma de las pensiones. Nos habíamos quedado pendientes de tu análisis, Lola. Bueno, yo más allá de algún análisis que podría decirse sociológico, histórico, de los franceses que son súper celosos de sus conquistas sociales, ¿no? Y del estado del bienestar, y que no me atrevo a hacer, sinceramente, me voy a centrar en la parte más política. Yo creo que el sistema político en Francia tiene una crisis profunda que quizá venga derivada un poco de esa presidencia tan plenipotenciaria, ¿no? La presidencia de la República con tantos poderes tan superpresidencialista, por decirlo así. Lo digo porque, claro, en el momento en que se produce esas características de esa presidencia, ¿no? Que el que está al frente pues parece que es casi como un rey con funciones ejecutivas, ¿no? Es casi. Y una cámara, un parlamento en el que no tiene mayoría, pues claro, yo creo que se produce ahí una tirantez que va más allá de la que pueda haber aquí cuando un presidente del gobierno no tiene la mayoría de la cámara, ¿no? Porque hay como un poco la sensación, esa presidencia da como una especie de espejismo, parece como que puedas hacer más de lo que realmente después puedes hacer, porque además se produce una separación, una divergencia entre esa presidencia y lo que la calle te ha otorgado. O sea, la segunda vuelta en Francia
da una apariencia de más apoyo popular al líder político que está al frente del país del que realmente tiene. Uh-huh. Es decir, en la primera vuelta el apoyo que tuvo Macron yo creo que no llegó ni al 20% o por ahí estaba. En la segunda vuelta, claro, derivado de esa necesidad de agrupar los votos en las dos opciones que se te presentan, pues acabas teniendo más, pero no tienes que perder de vista que en realidad tu apoyo electoral sincero, por decirlo así, no es ni muchísimo menos ese, ¿no? Entonces yo creo que ahí se está produciendo, no sé, algún tipo de tensión que provoca que realmente la calle se desentienda, incluso mucho más que en otros países, de la figura del presidente. Y de hecho uno de los reproches más recurrentes en este momento entre los ciudadanos franceses e incluso entre los intelectuales y entre la prensa con respecto a este tema de las pensiones es que Macron está actuando como un autócrata, ¿no? O sea, se le acusa precisamente de actuar con maneras casi dictatoriales. Y yo creo que viene de ahí. Tengo esa impresión. La paradoja de todo esto, claro, la paradoja de todo esto es que al final quien se va a llevar el gato al agua sea precisamente una opción pues más autócrata aún, ¿no? Esto es lo curioso. Vamos a ver qué pasa. Fíjate, para abundar en esta visión que es muy acertada, es que estaba revisando los datos ahora y resulta que en el primer quinquenio de Macron, que tenía más apoyo que del que ha tenido el que tuvo el año pasado, en estas últimas elecciones. En la primera vuelta del primer quinquenio tuvo un 24% de votos. 24%, por hacer la comparación, son 4 puntos menos de los que tuvo Pedro Sánchez en 2019. Fíjate, tiene que hacer un montón de equilibrios. Claro, aquí obligado a hacer juegos malabares, a pactar con quien quiera, con quien no quiera, medio pensionistas, abstenerse y tal, y una legislatura completamente marcada por eso, ¿no? Mientras que Macron, con 4 puntos menos, lo tiene absolutamente todo, ¿no? O sea, son dos sistemas completamente distintos, uno presidencialista, otro parlamentario. Efectivamente lleva a abrir esas fisuras que tú bien señalabas. Pues vamos a movernos ya a la política nacional y a esos equilibrios que aquí sí es necesario buscar para sacar adelante reformas. Dos socios fundamentales del gobierno, Esquerra y Bildu, han presentado sus enmiendas en el Congreso a la reforma de la ley del solo sí es sí que ha presentado el PSOE para acabar con las rebajas de penas a delincuentes sexuales. Una reforma que se está tramitando en la Cámara con el voto en contra, recordamos, de Unidas Podemos, socios de la coalición, tras un pleno bronquísimo, con acusaciones muy duras entre Unidas Podemos y el PSOE. Esquerra y Bildu rechazan en sus enmiendas los cambios que proponen los socialistas, que entienden que acaba con el consentimiento como clave y lo sustituye por la violencia para elevar las penas, y plantean una alternativa, que es que la violencia sea un agravante del delito principal. Sara Selva. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. La reforma del PSOE, que se hizo de forma unilateral, sin el apoyo de Podemos, lo que hace es crear un subtipo agravado para los delitos de agresión sexual. Además de la agresión sexual básica, incluye la agresión con violencia e intimidación y con eso eleva las penas. Esto es el núcleo duro del enfrentamiento entre el PSOE y Podemos, entre el Ministerio de Justicia y el de Igualdad, y sobre esto han estado dando vueltas durante meses sin llegar a un acuerdo. Ahora la reforma está recibiendo las propuestas de los grupos y lo que plantean Esquerra y Bildu, que siempre han estado alineados con Podemos, es suprimir esas modificaciones que introdujo el PSOE, volver a la redacción original de la norma, pero añadir la violencia y la intimidación en los agravantes, que ahora solo contemplan los supuestos de violencia extrema. Esquerra y Bildu, como Podemos, creen que la reforma de los socialistas, tal y como está redactada, lo que hace es desplazar el consentimiento del centro de la norma, y de ahí su propuesta. En los argumentos aclaran que la redacción actual implica afirmar que hay violaciones sin violencia, olvidando que la violación ya es por sí misma una forma de violencia. De hecho, proponen incluso ampliar la definición de consentimiento para que quede aún más claro. Los dos socios del Ejecutivo llevan meses distanciándose del PSOE en esto, insistiendo en que el Gobierno tiene que llegar a un acuerdo y presentar un texto conjunto con el Ministerio de Igualdad. De hecho, ambos votaron en contra de la toma en consideración de la reforma, que salió adelante gracias al apoyo de la derecha. Tanto el PSOE como Unidas Podemos vienen diciendo que están dispuestos a llegar a un acuerdo, pero el lunes termina el plazo para presentar enmiendas y los socialistas ya han dicho que la reforma se va a ratificar sí o sí en el pleno del 20 de abril. La idea es que entre en vigor a finales de este mes. Así que en 2 semanas Bernabé va a resucitar la polémica más amarga que más ha enfrentado a los socios de coalición si no llegan efectivamente a algún tipo de acuerdo. Sí, pero fíjate,
la teatralidad o lo espectáculo de la política algunas veces, que desde aquella sesión enormemente bronca del Congreso la ley del solo sí ha desaparecido por completo de la actualidad informativa. Esto es muy notable. Y la bronca se ha diluido también. Yo lo pensaba hoy, estaba buscando a ver si habían aumentado los datos. Hemos coincidido todos en la misma idea, porque yo misma lo pensaba también. Sigue habiendo revisiones, sigue habiendo pero los contadores han desaparecido, la derecha política, mediática parece que ya no. Es decir, al final sí había una cierta razón táctica y de comunicación política a la hora de esta revisión de la ley, que como bien sabemos no va a solucionar el problema existente, pero que se pone encima de la mesa, yo lo he dicho más de una vez en estos micrófonos, porque algo había que hacer en el sentido de la narrativa política. Luego es verdad que la cuestión jurídica, en la cual yo no me voy a meter porque no me veo de hecho capacitado después de tantas vueltas para ello, es otra cosa, pero algo había que poner encima de la mesa. Se puso y esto ha pasado a un completo segundo plano, o sea que parece que mal encaminado quien lo puso encima de la mesa no iba. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que en todo el asunto sobre este tema de la violencia y tal, yo creo que por detrás se percibe, sin quitarle que Bildu y RC crean en sus enmiendas, que tienen todo el derecho a presentarlas, creo que fíjate ya pesa algo más por fuera, que es una cierta entente que se está creando entre Bildu, RC y Podemos. No hablo ni siquiera de Unidas Podemos, sino Podemos en sí mismo, de una cierta colaboración, de una cercanía, de algo que se intuye que está ahí y que bueno, que ahora mismo, digamos, las posiciones de Podemos en concreto son más cercanas a las que plantea RC y Bildu que las de su propio socio de gobierno. Que hemos visto también en torno a la polémica que quizás ha desplazado esta, que es la de las tensiones entre Sumar y Podemos, en la que enseguida vamos a entrar. Lola. Sí, bueno, sobre ese entendimiento exacto entre Podemos, no Unidas Podemos, entre Podemos, Esquerra y Bildu ya hace tiempo que hay un entendimiento casi absoluto, se informan, se comparten iniciativas y ahí no está, digamos, Yolanda Díaz, para entendernos. Ahí, al menos con Esquerra, hay una distancia importante con Yolanda Díaz. Pero volviendo a lo de la ley del sí es sí, yo creo que han intentado buscar como una tercera vía, ¿no? Porque una tercera vía para intentar mantener pues la votación de la investidura, la mayoría de la investidura. Yo me he leído la iniciativa, creo que bueno, lo que se hace es eso, especificar un poco más esto del consentimiento, de explicar que el silencio o la ausencia de resistencia no significa consentimiento, y después se admite, como quiere el PSOE, agravantes en función de si hay intimidación o violencia. Yo creo que puede ser una vía a la que Unidas Podemos se pueda acoger, y estoy segura, me atrevo a decir que sería muy difícil que Esquerra y Bildu lo hubieran presentado sin antes hablarlo con Podemos, sinceramente. La cuestión ahora es hasta qué punto el PSOE da por descontado que en esto ya le va mejor con el PP, o porque el desgaste ya se ha producido. Es decir, si había un desgaste para el PSOE ya se ha producido, con lo cual habrá que ver hasta qué punto el PSOE quiere en este caso mantener la mayoría de la investidura, o ya lo da por descontado. Fuentes. Pues yo creo que va a depender de si el debate se plantea, el debate es larguísimo, ¿no? Si la decisión final se plantea en términos de tener razón o de tener la mejor ley entre las opciones posibles. Y yo que eso, la verdad es que todavía no lo tengo claro. Jurídicamente, pues entiendo que se han explorado todas las fórmulas posibles y por haber, no me cabe la menor duda. Entiendo, como decía Lola, que esta última propuesta de Esquerra y Bildu pues probablemente tenga el visto bueno de Podemos también, si por ahí puede haber una solución final en la que, sin que sea un win-win para ninguna parte, porque esto obviamente ya es un desgaste irreversible, pues oye, que se pueda cerrar de la mejor manera posible esta herida. Y a otra cosa, pero en fin, no descarto que la posición final sea la de que, por encima de pelear por tener la mejor ley posible, la pelea sea la de quién tiene la razón,
y entonces bueno, pues iremos al choque de trenes hasta el último momento, y que yo vinculo pues a las tensiones también entre Sumar y Podemos. Creo que no son ajenas a todo eso, o sea que bueno, incertidumbre hasta el último minuto. Tensiones que no han hecho más que elevarse con el paso de los días desde el domingo en ese lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz hasta hoy, cuando Yone Belarra, ministra y líder de Podemos, ha respondido así a ese deseo que expresaba ayer el presidente Pedro Sánchez de que todas las piezas encajen a la izquierda del PSOE, que todas las piezas del puzzle encajen, su deseo, de que Podemos se integre en Sumar. Ione, ayer el presidente del Gobierno dijo que se mostraba partidario de al final que llegase un acuerdo entre Podemos y Sumar para que encajen, dijo, todas las piezas del puzzle. ¿A qué puzzle cree que se refiere y cree que está hoy más cerca ese acuerdo entre Podemos y Sumar a nivel nacional? Yo quiero pedirle al Partido Socialista que se concentre en gobernar. Queda prácticamente un año de legislatura y no podemos estar todo el rato haciendo electoralismo. Lo que hay que hacer es gobernar, aprobar esa ley de vivienda que es urgentísima para la gente de nuestro país y también topar de una vez por todas esa cesta básica de la compra. Es el mensaje que yo les mandaría en este sentido. Es el mensaje que lanza Belarra. Lola. Hombre, que se concentre en gobernar, parece que lo dice como si ella no gobernara, pero bueno, ¿no? Pues es que igual lo que tiene es que mirarse un poco más en el espejo. Yo esto, lo de sentarse en gobernar, me ha sonado un poco, surrealista. Y lo del año por delante de la legislatura, pues tampoco sé el calendario que estamos teniendo por delante, pero son apenas unos meses, con el verano por el medio y disolución de Cortes a la vuelta. Yo creo que aquí es, al final, si se impone la racionalidad o la emocionalidad, ¿no? Porque yo creo que las dos partes tienen clarísimo que separados no se repite el gobierno de izquierdas. O sea, si van por separado, la ley DONT es clarísima, ellos tienen sus proyecciones calculadas y saben perfectamente que les llevaría al desastre. Ahora bien, en la política muchas veces hay mucha gente empeñada a ir al desastre, o sea que puede ocurrir. De todas formas, yo creo que de aquí a las elecciones vamos a tener esta tensión, va a seguir, y que probablemente pues antes y un poco después del verano pues se intentará llegar a un acuerdo. Yo creo que el deadline, digamos, habría que situarlo hacia septiembre y ahí es donde sabremos si se van juntos o van separados. Que yo creo que al final se impondrá la cordura, vamos. Pues sí, se impone, y todo el desgaste, ¿no? Toda la amargura hasta entonces, Bernabé, ¿qué sentido habrá tenido? Es que esa es la cuestión fundamental. Es decir, ponemos encima de la mesa palabras como aritmética, lógica, racionalidad, y todo esto está bien, pero hay un momento donde todo esto se posterga porque creo que ambos sectores piensan en diferentes formas de cómo puede acabar saliendo esto. Es decir, hasta hace nada, yo creo que casi mucha gente pensaba que tarde o temprano Podemos se avendría a, o Yolanda se avendría a, porque como es indispensable que se llegue a un acuerdo, esto tiene que ocurrir. Y parece que es lo lógico que se piense, pero es que yo llevo diciendo tiempo que yo no lo tengo tan claro. Porque hay veces que cuando tú tienes una línea, o has preparado una línea muy clara para en el caso de que tengas que ir solo, creas unas inercias que al final son muy difíciles de evitar, y tú mismo creas una suerte de racionalidad paralela donde todo te empieza a encajar ahí. Donde, por ejemplo, puedes decir pues que, por ejemplo, como se dice en el entorno de Yolanda Díaz, que Podemos, ¿para qué va a ir con nosotros? Que resta. Yo en algún artículo escribí, hombre, claro que te resta 2 millones y pico de votos. O donde en Podemos se dice que claro, que es completamente imposible ir con Yolanda porque es una traidora. Porque es que estas cosas se ponen encima de la mesa, en mensajes, en redes, en memes, en todo esto. Y hay una masa social, por cierto, hay una masa social de los más cercanos a ambos partidos, o bueno, partidos, fue forma electoral en este caso en lo de Yolanda, pero sobre todo en Podemos, que hay una frustración tan creciente y tan palpable que el ambiente es toxiquísimo. O sea, es toxiquísimo. Yo lo que me planteo más de una vez, y así lo digo públicamente, es cómo le vas a contar ahora a esta gente que esta persona llamada Yolanda Díaz, con la que se comparten memes, diciéndola de todo, ahora hay que votarla. Es que hay un momento en que se ha medido tan mal la forma en que se ha llegado hasta aquí,
por una cuestión que además no podemos perder de vista. O sea, aquí se jugaba la cuestión del gobierno, un gobierno progresista, evitar que la derecha pueda llegar con los ultras a la Moncloa, pero sobre todo una oportunidad inédita en mucho tiempo de que se están aplicando políticas diferentes en el ámbito del trabajo, de la economía, una situación europea diferente, una situación sin duda alguna de oportunidad. Y todo esto al final parece que se está dejando en un segundo plano, pues bueno, al final por una cuestión de unos diputados arriba, unos diputados abajo, porque es lo que al final era esto, ¿eh? O sea, es que Podemos, en vez de tener 20 y tantos, tuviera 20 o 15. Al final este tipo de cuestiones hay que tener mucho cuidado con ellas, porque la izquierda tiene unas pulsiones autodestructivas enormes y parece que no puede estar 6 meses sin dar la lata. Y esto ya fuera, para los que no pueden estar por sus vidas atentos a la política, interesados en los pormenores, lo que significa es, estos dos están de jaleo, no les voto. Vamos a marcharnos ahora a Washington, porque la Casa Blanca acaba de desclasificar un informe sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021, una retirada caótica, improvisada. Todos recordamos las imágenes y que hasta la fecha sigue siendo la gran mancha de la administración Biden. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Sara, y en ese documento que acaba de desclasificar la administración Biden, básicamente lo que hace es descargar toda la responsabilidad de aquel desastre en Donald Trump, en su antecesor, a pesar de que Biden ya llevaba 6 meses en el poder en aquel momento. Sí, así es. De hecho, durante más de una hora, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, ha estado respondiendo a preguntas de la prensa sobre este informe de 12 páginas que detalla a grandes rasgos cómo se gestionó la evacuación, qué decisiones se tomaron, pero sobre todo qué lecciones se extrajeron de la operación. Y aunque el documento reconoce que la evacuación se tendría que haber efectuado antes, el texto apunta, como decías, al gobierno de Donald Trump como principal responsable de aquella retirada tan caótica y considerada hasta ahora como el mayor fracaso de la presidencia de Joe Biden. Escuchamos, si os parece, a John Kirby. He didn't negotiate with the Taliban. He didn't invite the Taliban to Camp David. He didn't release 5,000 prisoners. No fue Biden quien negoció con los talibán, quien los invitó a la residencia presidencial de Camp David, quien liberó a 5.000 prisioneros, ni quien redujo las tropas a 2.500 soldados, el nivel más bajo, por cierto, desde 2001. Según la Casa Blanca, la administración de Trump no compartió ningún tipo de plan o de estrategia para llevar a cabo la retirada y se ha evitado en todo momento hoy hablar de error o de arrepentimiento. Lo escuchamos. He continues to believe that the order to withdraw from Afghanistan was the right one. El presidente Biden sigue creyendo que la decisión de retirar las tropas fue la correcta. Kirby ha explicado que a raíz de todo aquello, Estados Unidos ha mejorado su política de evacuaciones, poniendo a Ucrania o a Etiopía como ejemplos, y ha insistido en que el informe se ha entregado voluntariamente al Congreso, donde, por cierto, los republicanos ahora hace semanas que investigan a través de sus comités la gestión de aquella retirada. Sara, ¿ya hay reacción del aludido del expresidente Trump? Sí, así es. Tenemos una primera reacción de Trump en su red social de hace 5 minutos. Ha dicho literalmente que los estúpidos de la Casa Blanca están empleando un nuevo juego de desinformación y que es la de echarle la culpa, y ha añadido que nadie más que Biden es responsable de aquel desastre que califica de incompetente rendición. Así que, sin sorpresas, el expresidente Trump sigue con su estrategia de victimismo, y la polémica de Afganistán, la verdad es que le viene bien. Es un argumento más para convencer a su electorado de que hay una caza de brujas en su contra. Sara Canals, corresponsal de la SER en Washington. Gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Pues por seguir en Estados Unidos, Stormy Daniels, a estas alturas ya conocida por todos, dice que está dispuesta a declarar en el juicio contra Trump si llega a producirse. Es un adelanto de la entrevista que hoy emite la televisión allí en Estados Unidos con la actriz porno a la que Trump pagó presuntamente para que no contara que habían tenido relaciones sexuales y que eso no lo perjudicara en las elecciones. Un caso que está en el origen de la imputación, la primera imputación de un expresidente de Estados Unidos. No quería dejar de comentar con vosotros esta situación inédita. Como inédito ha sido, ¿no?, en tantos aspectos Donald Trump. ¿Y cómo creéis que pueden desarrollarse los acontecimientos? Él, de momento, lo está utilizando para auparse en la carrera a la Casa Blanca, para denunciar una caza de brujas, Lola. Claro, es que, ayer conocimos esto de que fue acusado de 34 delitos, que son 34 delitos menores, que en principio el fiscal intenta
conectar con uno mayor de un delito electoral o un delito fiscal, ¿no? Si no lo consigues, si eso fracasara, pues hombre, aún se acentuaría más el victimismo, ¿no? y las posibilidades pues de Trump de ganar las primarias en el Partido Republicano, ¿no? Un Partido Republicano, por otra parte, que parece incapaz de desprenderse de la espiral populista, ¿no? y de los bulos y de toda esta forma de hacer política. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero en los 2 últimos días lo que hemos visto es a Trump intentando aprovecharlo al máximo, ¿no? Intentando aprovecharlo para sus opciones electorales. Cuestionando las instituciones, la justicia, el FBI, insultando a los fiscales, Bernabé. Sí, no, sin duda alguna en su línea habitual, que precisamente creo que es la que ha propiciado esta situación. Porque esto es interesante de analizar. A ver, si Trump hubiera sido enormemente radical en algunos aspectos ideológicos, de extrema derecha, pero sin embargo hubiera mantenido la cuestión de la institucionalidad a salvo, muy probablemente no estaríamos viendo esta situación. Muy probablemente Trump hubiera hecho lo que hubiera hecho, siendo expresidente, raro es que se le hubiera perseguido por ello. Pero creo que hay un momento en que el establishment estadounidense, y con establishment no me refiero a esta matraca narrativa que utiliza el populismo ultraderechista, sino con la verdadera institucionalidad dura del Estado federal norteamericano, se da cuenta, a partir del asalto al Congreso, que Trump y todo lo que representa es un auténtico peligro para la estabilidad de su país, de la propia Unión Federal, de las repúblicas, porque no se nos puede olvidar que en Estados Unidos, a pesar de que esto está muy subsumido, existen en determinados estados tendencias a cuestionar permanentemente al gobierno federal e incluso a la propia Unión, ¿no? Esto es algo que siempre han temido en Estados Unidos desde la Guerra Civil y sin estar en una situación, ni mucho menos que pueda aproximarse al conflicto del siglo XIX. Sí es verdad que se teme evidentemente por las milicias armadas, se teme por el movimiento, digamos, autónomo que pudieran tomar en algunos lugares estos grupos al margen incluso ya del propio Trump, y todo esto lleva, pues bueno, yo creo, a una defensa de una vez con todas las medidas legales y más allá, pues a intentar buscarle las vueltas al expresidente para evitar que bueno, pueda volver a presentarse y condenarlo, ¿no? Otra cosa es que tácticamente luego salga bien, porque lo que sería ya escandaloso es que después de ir, de darle la oportunidad, digámoslo así, de darle la oportunidad de resarcirse, que no saliera y que evidentemente esto lo aproveche, porque si en algo es experto Trump, y con esto ya acabo, es en aprovechar cualquier cosa que a un político convencional le hubiera hundido su carrera, él la aprovecha en su beneficio. De hecho, era conocida el aforismo, ¿no?, que pronunciaba, que era que a él le votarían incluso aunque le vieran asesinando a un niño en medio de la Quinta Avenida, ¿no? Fuentes. A mí me recuerda cada vez más a Berlusconi, ¿no? Muchas de las cosas que estamos viendo en la evolución de Trump en realidad las inventó Berlusconi hace varias décadas. Fue presidente, salió, fue inhabilitado, fue condenado, se pensó que aquello había sido un accidente, se presentó luego también como víctima del sistema y volvió, ¿no? No es nada nuevo desde ese punto de vista. Creo que siendo un problema, obviamente, que pudiéramos considerar un retorno de Trump a la presidencia, el verdadero problema de fondo no es tanto él, que es el síntoma, como lo que hay detrás, ¿no? Y desde este punto de vista, pues yo ahí soy más pesimista. O sea, puede que Trump no vuelva a ser presidente de los Estados Unidos, pero es bastante probable que el trumpismo o una evolución del trumpismo sí sea muy competitivo electoralmente para volver a tener la presidencia de los Estados Unidos. Y ese yo creo que es el problema de fondo, más allá de Trump sí, Trump no. O sea, ¿qué está pasando en estas sociedades para que ese apoyo que luego puede encarnar una personalidad u otra tenga opciones competitivas en el terreno electoral? Y sobre todo... Es verdad, perdona, bueno, aparte de que está muy acostumbrado a torear con la justicia, ¿no?, y tiene los medios económicos también para hacerlo, que ya veremos cómo sale, pero es verdad que lo relevante no es ya solo Trump, sino si perdura alguna forma de trumpismo, porque es una sociedad que ahora mismo es que decimos está muy polarizada, pero es que son dos mundos, o sea, cada
cada parte de esa polarización, cada facción tiene sus propios medios de comunicación, sus propios entornos socioeconómicos, sus propios entornos culturales. O sea, una muralla total frente, claro, frente a la otra y con un clima que es el que el juez y el fiscal, ¿no? Que el juez que le leyó los cargos, el fiscal al que luego vimos dando una rueda de prensa, han recibido amenazas, no solo ellos, también sus familias. Este es el clima. Claro, y eso es muy difícil de derribar, o sea, y sobre todo cuando el Partido Republicano considera que ese discurso le sigue dando réditos, pues si no tienen a Trump se inventarán un sucesor muy parecido, ¿no? Con las mismas características de fondo. Bueno, quiero saber qué pensáis del paso que ha dado el candidato del PP a la alcaldía de Carcelén, en Albacete, el paso de actor porno gay a la política. La SER en Albacete ha hablado con Antonio Moreno, que no oculta ni mucho menos su pasado. Dice, de hecho, que le ha servido para aprender mucho. Radio Albacete, Juanma Sevilla. Se llama Antonio Moreno, hace años fue bombero y también actor porno gay con el nombre de Héctor Silva. En la actualidad tiene una pequeña explotación ganadera en este pequeño pueblo de la provincia de Albacete y Antonio, declaraciones a la SER, admite el pasado de su vida con total naturalidad. Yo siempre donde he ido lo he contado, en el pueblo todo el mundo lo ha sabido desde el primer día, todo el mundo me ha apoyado, es algo que yo hice en mi pasado, una etapa de mi vida de la cual no me arrepiento. Aprendí mucho y bueno, luego mis proyectos cambiaron y nunca he tenido ningún problema con nadie, o sea, al contrario. Y en el momento que esto saltó, porque esto saltó a la palestra debido a un email que alguien me mandó, todo el mundo se ha volcado todavía más y vamos, es que no hay ningún problema. Antonio solamente puso esta condición para presentarse a candidato. Y la única condición era que yo hacía mi lista con gente que realmente quisiera trabajar por Carcelén. Ellos me dieron total libertad, ellos me apoyaron desde el principio, todo el mundo sabe todo de mí, todo de mi pasado. Este candidato quiere trabajar para frenar la despoblación en este municipio de Albacete, además de poner en marcha proyectos como un servicio de ayuda a domicilio o abrir un local para jóvenes. Bernabé, un paso arriesgado, valiente, ¿cómo lo ves? Bueno, lo veo que la política municipal tiene unas dinámicas propias. Entonces es verdad pues que se ve de todo, ¿no? En el sentido de que gente que pasa de un partido a otro, que poblaciones con una tradición, digamos, conservadora votan a un partido de izquierdas porque el alcalde les gusta. Tiene unas dinámicas propias. Dicho esto, pues bueno, ser actor porno tampoco incapacita de alguna manera a nadie pues para tener luego una capacidad política para ponerlo. O sea que netamente positivo en este sentido. Es verdad que bueno, pues que el PP a un nivel nacional podría aprender de estas iniciativas, digamos, locales, en el sentido de que cuando en algunos gobiernos su socio Vox plantea directamente este lenguaje, este mensaje de quitar las subvenciones al lobby gay y tal y cual, pues ahí está la contradicción, evidentemente. Lola. A mí me parece muy bien que se presente a las elecciones quien considere oportuno. Yo solo me pregunto una cosa, porque cuando él dice, bueno, pues todo el pueblo lo sabe, le parece estupendo y tal, si hubiera sido una actriz porno, no sé cómo hubiera reaccionado el pueblo. Pregunta ahí lo dejo. Interesantísima. Fuentes, no sé si tienes la respuesta. Bueno, vamos, sin prejuicios, quiero decir que cuáles hayan sido sus actividades profesionales o sus aficiones o sus habilidades en el pasado, si él tiene una vocación política y ese compromiso municipal, yo no creo ni siquiera que sea meritorio de valoración. Otra cosa es que hubiese sido, pues, ¿cómo decirlo?, pues un personaje de farándula más interesado por el circo o por el circo mediático que por la política municipal. Pero bueno, a la vista de las declaraciones, del tono, yo entiendo que es un convencido de la política que quiere hacer lo mejor por su municipio y adelante, no veo más debate ahí. Lola, al hilo de tu comentario, en los últimos días hemos visto precisamente una polémica política en Francia porque una secretaria de Estado es portada de la revista Playboy y la primera ministra francesa la ha llamado a capítulo. Yo además aquí hago un mea culpa porque en La Vanguardia, en la web, estuvimos unas pocas horas con una fotografía que resultó ser un montaje. Que bueno, el periodismo, los periodistas también nos equivocamos. Se divulgó un montaje con la imagen de ella, de su cara, pero el cuerpo era de otra persona, de otra mujer que suele salir en revistas como Playboy, y
y me parece pues que, en fin, las fotos no me parecían como para reñir a nadie. O sea, no. Yo creo que cada político debe ser independientemente además del partido en el que esté, para que considere lo que su conciencia le permita hacer o no hacer en este ámbito. O sea, no sé, no me parece. No eran unas imágenes, eran unas imágenes vestidas. No creo que puedan ofender a nadie, sinceramente. Yo, de todas formas, más allá de la conciencia de cada uno, sí pediría que esta actividad no se extienda a la política española, porque imaginarme algunos de los líderes del Congreso, políticos en general, ligeros de ropa en revistas del estilo, no sé si es lo que más... No iba ligera de ropa. No sé si es lo que más nos apetece, ¿no? Bueno, lo decía un poco en tono de broma, ¿no? Al final creo que... Pero acuérdate que aquí había la revista Interview. Sí. Y salían muchas... salían políticos. En la propia revista, haciendo, digamos, la información política, se mezclaba con lo otro. Es verdad que hace las dos cosas. 20, 30 años, ¿no? Esto al final es complicado de medir, ¿no? Porque igual que podemos tener la visión de que es algo liberador o de una u otra manera contracultural hacerlo, ¿no? Por otro lado, pues también existiría ahora la crítica de que es algo, por ejemplo, cosificador para las mujeres, ¿no? Es que son temas con tantas aristas que algunas veces yo ya me pierdo. Queríamos hacer un comentario breve y al final nos hemos metido en todo un debate muy breve. Fuentes, por favor. Esto es un debate muy profundo, es un debate moral, nada menos. Yo creo que más allá de que, por supuesto, puedan cada uno de los políticos tomar este tipo de decisiones, yo creo que uno también tiene la responsabilidad de saber en qué momento estamos. Yo creo que es un momento de debilidad, de deslegitimación o por lo menos erosión de instituciones, y yo creo que en ese contexto yo me mediría. Yo creo que aunque puedas hacerlo, pues debes pensar si realmente estás contribuyendo o no a tu labor como político. Yo lo descartaría, igual estoy pecando de excesivamente moralista, pero yo creo que en este contexto cuanto menos circo mejor. Tenemos igual todavía... estás llegando a otros públicos, Es otra pregunta interesante, Lola, para otro día, porque tenemos todavía unos minutos y quiero que comentemos que aquello de que el teletrabajo había venido para quedarse, pues casi se ha convertido, ¿no?, en un bulo más de los que ha habido en torno a la pandemia. Las restricciones a la movilidad obligaron a miles de trabajadores a seguir activos, encerrados en sus casas. La mayoría de empresas tuvieron que preparar de manera acelerada planes para mantenerse operativas con sus plantillas en remoto. Los expertos, los gobiernos auguraron que ese salto hacia el teletrabajo se iba a convertir en estructural y nada más lejos de la realidad 2 años después, y lo dicen los datos. Más de la mitad de los que se incorporaron al teletrabajo por la pandemia ya han vuelto a trabajar exclusivamente desde su oficina. Es algo que hemos analizado en Hora 25 de los negocios. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches. Se vendió que el teletrabajo había llegado para quedarse, pero por ahora las cifras dicen que esa profecía tampoco se ha cumplido. Más de la mitad de los trabajadores que se vieron forzados a trabajar en remoto por la pandemia han vuelto a la presencialidad total. Trabajan en su oficina el 100% de las horas. Es el caso de Nacho. Atención fundamentalmente a través de correos, llamadas telefónicas o teleconferencias a través de Teams o Skype o Zoom. Pero mi empresa ha decidido que no, que disfrutan viéndonos las caras en la oficina. Que trabaja en atención al cliente en una empresa de exportaciones. Su caso no es único. El 85% de los trabajadores no pudo teletrabajar ni un día el año pasado. Ahora mismo, según datos de ADECO, teletrabajan total o parcialmente 2,5 millones de españoles, cuando en la pandemia hace 3 años se acercaban a los 4 millones. Javier Blasco es director de The ADECO Group Institute. Muchas organizaciones pueden haber visto que detrás del teletrabajo puede haber mayores costes en un momento de crisis económica, y también probablemente el que los departamentos de recursos humanos no siempre tienen todavía las métricas suficientes para poder tener un modelo que sea transparente desde el punto de vista de la productividad, ¿no?, del rendimiento. El temor a que el teletrabajo aumente costes, porque la empresa tiene que asumir los gastos que se derivan de trabajar desde casa, y la supuesta pérdida de productividad son las razones que argumentan las compañías que no apuestan por el trabajo en remoto. Os pido casi un titular a cada uno porque nos hemos quedado sin tiempo. A mí todo esto me recuerda una carta a la directora del País de una lectora que se preguntaba como algo así como que ¿por qué las empresas no quieren que seamos felices, Bernabé? Se demostró al menos que se podía, que técnicamente había capacidad para ello, pero sobre todo
que la gente trabajaba, que no hacía falta que hubiera una especie de alguien con un látigo detrás suya sino que se producía y que al fin y al cabo creo que al final hay una serie de inercias a tener el control sobre determinados aspectos de la producción que es lo que lleva a las empresas a no quererlo. Fuentes. Yo creo que hay que encontrar el punto adecuado, que son movimientos pendulares. Demasiado teletrabajo probablemente no sea óptimo y demasiado poco tampoco. Creo que no son solo cuestiones de productividad y financiera, sino también de cohesión, de vida de oficina, de creatividad, de trabajo en grupo, que necesitan también una parte de presencialidad. Y cierro contigo, Lola. Sí, yo estoy de acuerdo con Fuentes. Yo creo que aquí la clave es la flexibilidad, por parte de las empresas y por parte de los trabajadores también. Eso sería lo ideal. Flexibilidad que ha caído también en el olvido con el paso de los meses. A las puertas de la semana del Viernes Santo, en la Semana Santa estamos ya metidos de lleno. Vamos a marcharnos otra vez hasta Sevilla. Está a punto de empezar la madrugada que retransmiten los compañeros de Radio Sevilla durante toda la noche. Mila Ortiz, ¿cuál es el ambiente? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues el ambiente ahora mismo en la Macarena es como si fuera de día, porque ganamos realmente un día al año, porque es la noche en la que nadie duerme, todo el mundo está en la calle. A las 12 en punto de la noche se pondrá la cruz de guía de la Hermandad de la Macarena en la calle. Iniciará así un camino, un recorrido por las calles de Sevilla de casi 14 horas. Toda la madrugada y hasta mediodía prácticamente en la calle. De 17.000 hermanos que tiene esta hermandad, un total de 3.800 nazarenos le acompañarán en ese recorrido por las calles de Sevilla. Y ahora mismo en el interior de la Basílica de la Macarena están los hermanos del Gran Poder que vienen a pedir la venia. ¿Qué quiere decir eso? Le piden permiso para pasar antes por la carrera oficial que la Macarena, siendo la Macarena más antigua. Por antigüedad le correspondería, algo que sucede desde 1776. Mila, pues yo tengo que pedirte el permiso ya para que nos despidamos porque nos quedamos sin tiempo. Mila Ortiz, que disfrutéis de esta noche, de la madrugada. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Lola García, Daniel Bernabé, Daniel Fuentes, un abrazo, gracias. Una buena noche. Buenas noches. Nos vamos, que ya empieza el larguero. Mañana volvemos a la misma hora y con programa completo. Ha sido un placer, como siempre. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.